Continuando con este taller de instrumentación posterior de la columna, vamos a hablar acerca de la instrumentación del hueso ilíaco y la instrumentación sacroiliaca para hacer una instrumentación o una extensión de la fijación de la columna, de la columna a la pelvis, denominándose instrumentación lumbopélvica. Entonces, clásicamente se describen tres ingresos. Se describe un ingreso tradicional que es por encima a nivel de la espina ilíaca superior. Un poco por debajo de esta se describe un ingreso que se llama anatómico. Y existe otro ingreso que se llama el ingreso por S2 o sacroalar, que está a nivel, al medio, diríamos, el ingreso está al medio del agujero sacro 1 y el agujero sacro 2. Sin duda, inicialmente es muy necesaria la utilización de la fluoroscopía para determinar el trayecto del tornillo, debido a que nosotros, tanto en la parte interna de la pelvis como en la parte externa de la pelvis y aquí a nivel de la escotadura ciática, tenemos elementos vasculonerviosos sumamente importantes que podrían complicar gravemente una cirugía. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Tenemos que tratar de ingresar un tornillo que va de la espina ilíaca posterior-superior a la espina ilíaca antero-inferior, aprovechando que existe a este nivel un macizo óseo que va a permitir el ingreso de un tornillo. Eso es para extender, obviamente, para dar mejor soporte a una instrumentación lumbopélvica. Entonces, se han descrito diferentes técnicas. Por ejemplo, la mayoría de las técnicas es con el uso del amplificador de imágenes. Existen dos proyecciones sumamente importantes, si me permiten. Una proyección que es la de entrada del obturador, la proyección de entrada del obturador, donde se consigue que los rayos estén más o menos, si me permites, un poco más arriba, caudales, y se gira el rayo en dirección de la pelvis opuesta a la que estamos instrumentando. Eso nos permite dos vistas muy importantes, la vista de lágrima y la vista, esa es la vista de lágrima. Y para ver la parte del ingreso o el trayecto sagital del tornillo, se hace la proyección oblicua con los rayos que se colocan acá en la parte lateral. Y eso nos permite ver perfectamente diríamos, la cadera y la escotadura ciática y el trayecto del tornillo, como hemos explicado ya en la clase que hemos compartido hace un momento. Para la instrumentación a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, recientemente han salido algunos artículos que utilizan elementos óseos anatómicos constantes que permitían la instrumentación mano libre, como hemos también visto en la clase anterior, donde utilizan la lámina de L5, se coloca digamos, instrumental perpendicular, mejor dicho, paralelo a la lámina de L5. ¿Me sujetas aquí? Esta. Y el otro instrumental también paralelo a la lámina de L5. Y eso nos permite ver o calcular anatómicamente la dirección del tornillo sin la utilización de rayos X. Básicamente nosotros tenemos que avanzar de atrás hacia adelante, de la espina ilíaca posterior superior a la espina ilíaca antero inferior.
tenemos que tener cuidado de no violar la articulación de la cadera, como tampoco violar la escotadura ciática y alejarnos aproximadamente de 1.5 a 2 centímetros del borde inferior. ¿Cuánto recomiendan de inclinación de nuestros instrumentos? Realmente existen muchísimos artículos que en el plano, diríamos en el plano lateral u horizontal, varían desde los 30 hasta los 40 grados. Y la inclinación sagital generalmente esta es una constante de 20 grados. Lo que se recomienda es utilizar un palpador curvo, el cual nos va a permitir, de igual manera como Jaime nos explicaba, huir de la cortical para no violarla. Algo sumamente importante, obviamente, en esta técnica es realizar una osteotomía de la espina ilíaca posterior-superior para permitir que el tornillo, la cabeza del tornillo, se oculte en esta región, no sobresalga y evite su prominencia, dolor y escaras cuando especialmente el paciente es muy delgado. Continuamos con la penetración del hueso. Este tipo de instrumentación nos va a permitir la utilización de tornillos de gran longitud. Se considera que se pueden poner hasta tornillos de 100 milímetros de longitud, y respecto al ancho se recomienda poner tornillos de 8 a 9 milímetros de diámetro. Y una vez que hemos verificado la longitud, procedemos con la colocación del tornillo y podemos continuar con la instrumentación. También podemos colocar en la instrumentación lumbopélvica el denominado tornillo de S2, es decir, el tornillo que está en el cuerpo de S2. Los puntos de referencia varían muchísimo de acuerdo a diferentes autores, pero la mayoría coincide que el punto de ingreso es en la mitad de la distancia que existe en el agujero sacro 1 con el sacro 2, la mitad y ligeramente dirigido hacia la parte anterior de esta línea, un poco anterior a esta línea que estaría en la parte media de los orificios. Respecto a la angulación, existe también una variabilidad bien grande, pero la mayoría de los autores coinciden en que se deben colocar a 40 grados en la inclinación coronal y a 40 grados también en la proyección sagital. Perfecto. Entonces, como habíamos dicho, la inclinación coronal debe ser de 40 grados y la inclinación sagital también de 40 grados. Es bueno utilizar también proyecciones de entrada de obturador y la oblicua para verificar el ingreso, como hemos visto en la clase anterior. Entonces, ¿qué vamos a sentir nosotros? Vamos a sentir que ingresamos a un hueso
relativamente blando. Posteriormente vamos a encontrar una resistencia seguida de otra resistencia nos indica el paso de la articulación sacroiliaca. Y posteriormente vamos a ingresar a otra zona también blanda. Es recomendable la utilización también de una lesna curva, donde inicialmente la punta de la lesna debe estar hacia atrás hasta pasar la articulación, y posteriormente la vamos a llevar hacia adelante, la punta de la lesna curva. Saben que es diferente trabajar en un hueso de plástico, razón por la cual el ingreso de la lesna curva en este tipo de taller es mucho más difícil. Es importante recordar que para instrumentar el lado derecho, el cirujano debe estar en el lado izquierdo para facilitar su trabajo, y para trabajar el lado izquierdo, obviamente, al revés. Es muy importante considerar que también para este tipo de instrumentación se necesitan, como dijimos, las dos proyecciones radiológicas, pero es muy difícil hacerlas al mismo tiempo porque el equipo de rayos X va a ocupar el lugar del trabajo del cirujano y va a estorbar su trabajo. Una vez realizada la perforación, se mide el tornillo. Este tipo de instrumentación igual nos permite la colocación de un tornillo de gran longitud que está en aproximadamente los 90 milímetros. Muy bien, miren cómo se puede demostrar prácticamente las ventajas y desventajas de un tornillo en relación al otro. Por ejemplo, estas ventajas locales, que este tornillo resulta muchas veces a ser prominente, este no, está localizado más profundamente. Este a veces el hueso no tiene buenas características. Sin embargo, al atravesar la cortical del sacro, las dos corticales de la articulación, tiene una fijación en tres corticales. Entonces, este tornillo es más seguro en las instrumentaciones. Y este tornillo obviamente es más biomecánicamente estable. Se alinea perfectamente con los pedículos de la región lumbar, por lo que no es necesario tener ningún gesto con la barra cuando trabajamos con un tornillo del cuerpo de S2. Sin embargo, cuando trabajamos con un tornillo de la ilíaca, de la espínica por lo superior, tenemos que utilizar, una cosa sería doblar la barra, que es muy difícil, y la otra es la utilización de diríamos piezas conectoras barra a barra para poder alinear los pedículos lumbares con este tornillo ilíaco.